Sé que estoy hablando en una cubeta, se ve raro. Levítico capítulo 11, versículo 29 y 30, ahí se está escuchando más mejor. No hagan que se note mucho mi voz media ronca. ¿Todos lo tienen? Dice así la palabra de Dios, Levítico capítulo 11, versículo 29 y versículo 30, y vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tiene? Todos juntos, dice así: y tendréis por inmundos a esos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Y el camaleón. Diga conmigo, esta es la palabra escrita de Dios, la amaré, la obedeceré y la aplicaré a mi vida para la honra y gloria de Dios y para mi bien. Oremos. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor, y podamos aprender hoy algunos principios, Señor, en los cuales podamos aplicar, Señor, a nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, con tal, Señor, de ser más como tú, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, y el cual el Señor dice, amén. Puede tomar su lugar. Así que este versículo nos está hablando, gracias muchachos, ahí el volumen, en este versículo nos está hablando de algo interesante, de varios animales, pero estamos viendo que el camaleón. Así que el tema que estaremos viendo hoy en esta tarde es el síndrome del cristiano camaleón. El síndrome del cristiano camaleón. Antes de entrar en el tema, ¿cuántos cristianos camaleones tenemos hoy en esta tarde? Usted dice, pero ¿por qué está diciendo eso el pastor? Bueno, vamos a aprender algo referente a eso hoy en esta tarde. Así que quiero que esté muy atento, alce su teléfono para que usted ponga atención y pueda enfocarse. Hermano, muchachos, ¿no me mostraron el sign? ¿Estamos live o no? Sí, muy bien. Una ocasión, hermanos, una niña se sentó con un político en el asiento de un avión y el político, echándole, como dicen, toda la labia, toda la política ahí, se quiso pasar de vivo con esta niña, diciendo que cuando él tomara el puesto, las cosas iban a cambiar y que él iba a solucionar todos los problemas. En eso la niña media, no se cree de la joya, se molestó esta niña, y algo interesante que de adrede, ella le hace una pregunta a este político. Mire, señor, un caballo, una vaca y un venado comen la misma comida, que es hierba y zacate, ¿verdad que sí? Sí. Y algo interesante que dice la niña, pero un venado echa cacarrutas, una vaca echa una plasta y el caballo echa pedazos de zacate seco. ¿Por qué cree usted que esto sucede? El político no supo qué responder o qué decirle. Y vio que se quedó callado. La niña le dice, no sabe, y quiere solucionar los problemas de nuestro país. Yo creo, hermanos, que tenemos un creador muy sabio. Amén. No sé si han notado que los animales son creación de Dios, no son producto del Big Bang Theory. God spoke and bang, it happened. No es fruto de la casualidad que tengamos el mundo que tengamos. Dios lo creó. Y cosa curiosa, hermanos, que las vacas comen zacate verde y dan leche blanca. ¿Cómo está eso? ¿Verdad que sí? ¿Se come aguacate? ¿Y usted sabe cómo hace? ¿Sí o no? Job, hermanos, capítulo 12, versículo 17, ¿sabe qué nos dice aquí? Dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Qué interesante, hermanos, que si uno lee la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios usó a los animales para sus propósitos. Amén. ¿Sí están aquí, hermanos? Y fíjense, si vemos en la vida de Noé, Dios a través de Noé usó un cuervo y usó una paloma. Con Jonás, ¿qué usó? Un gran pez, y aparte también, ¿qué cosa? Un gusano.
Y también si vemos en la vida de Daniel, ¿qué usó? Unos leones. Si vemos la vida de Pedro, ¿qué usó? Un gallo. Algunos han negado tanto al Señor que hasta el gallo ya se hizo compositor, ¿verdad? Para el perezoso, ¿qué dice la palabra? Una hormiga. Para el rey, una araña. Para Eva fue la serpiente. Y para Balaam fue ¿qué? Una asna. Y Dios tiene un propósito aún con esos animales. Y la lista sigue. Si usted sigue leyendo la palabra de Dios, habla de zorras, habla de ovejas, de ranas, de serpientes, de piojos, caballos, bueyes, palomas, camellos, burros, etcétera. Muchos animales. Y si usted estudia cada uno de ellos, hay algo interesante que podemos aprender de ellos. Y es impresionante cómo es que la palabra de Dios nos da ejemplos de los animales para instruirnos en sabiduría, sobre todo para ver cómo, mira lo que hizo Dios. ¿Cómo es que podemos aprender de ellos? Yo creo que si tomamos el tiempo en estudiarlos y verlos y aprender un poco de ellos, nos vamos a maravillar, o sea, en ellos cómo y encontrar ciertas cosas que el Señor puede enseñarnos a través del comportamiento de ellos. Y es lo que queremos aprender hoy. Una lección importante sobre la vida de los animales y cómo es que a través de este animal, el camaleón, ¿cómo puedo yo aplicarlo a mi vida viendo este animal? ¿Usted se acuerda? Lo prometido es deuda. Hermanos, vamos a hablar sobre el zoológico cristiano, ¿sí o no? Así que vamos a hablar sobre el camaleón, ¿verdad que sí? Así que el tema es cristianos camaleones, no camaleones cristianos, porque no hay semejante cosa, pero sí hay cristianos. A ver, dígalo conmigo, cristianos, camaleones, ¿verdad que sí? Así que hoy hablaremos de este animalito. ¿Qué significa camaleón? León de tierra. ¿Por qué? No quise estudiar eso, pero es león de tierra, pero servimos a un Dios sabio. Y usted, ¿pero por qué, pastor? Si nada más usted ve los camaleones, ¿sabe cuántas especies hay en los camaleones? 80. No, para que se dé cuenta, ¿verdad? Dios es un Dios sabio. Ese animal, creo que, mire, ahí está, tiene piel escamosa, patas en forma, aunque tiene sus dedos, ¿verdad? Pero en forma de pinzas, puede medir hasta 68 centímetros. ¿Cuánto es eso? Un promedio de 26 pulgadas, 24 pulgadas son 2 pies, ¿verdad? Entonces estamos hablando de más o menos tanto así. Son grandes. Imagínense que se le meta en la casa un animal de esos, ¿verdad? Pero un reptil pequeño, hermanos, que a lo que estamos viendo se puede convertir en un sentido como un arco iris, que es lo que estaremos aprendiendo de él al cambiar sus colores. Pero estos animalitos, a pesar de que son pequeños, son omnívoros. ¿Qué significa eso? Que pueden comer vegetales, pueden comer animales y pueden comer plantas también. Y uno se wow, digo, ¿cómo es que estos animalitos Dios los hizo? Pero Dios es un Dios sabio, hermanos. Pero los animales, a lo que aprendí de ellos, preferidos para estos animalitos, el camaleón, le gustan las mariposas, le gustan los grillos, le gustan los saltamontes, arañas larvas y aparte también polillas. Entonces, comen cierta variedad. Entonces, muchos camaleones, más del 50% de su especie, ¿sabe de dónde viene o dónde Dios realmente los crió mayormente? ¿Quién ha visto esa película de Madagascar, de los cartoons de los niños? ¿Verdad? Bueno, es de ese lugar, de donde vienen, de esa isla, y a través de este animal, hoy queremos aprender algunos principios, algunas verdades, viendo sus características. ¿Qué es lo que Dios me puede enseñar a mí a través de este animalito, de este cristiano camaleón, o de este zoológico que queremos ver? Porque algunos son como los puercoespines, ¿verdad que sí? Andan siempre ahí clavando una espinita a los demás, como, ¿a poco? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿O cómo se llaman los crabs, esos que caminan al revés en español? ¿Cómo se dicen? O el cristiano cangrejo, que en vez de ir para adelante, va para atrás. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Y no le quiero hablar del zorrillo, ¿verdad? No se crea. Bueno, el síndrome del camaleón o el síndrome del cristiano camaleón. Pero bueno, vamos a ver el primer punto, muchachos, allá atrás. El síndrome del camaleón. Primero, este animal no tiene el sentido del oído. Es, ¿cómo? No le escucho, ¿cómo? ¿Qué? Oh, sordo. Ese es
una de las características de este animal no tiene el sentido del oído, es sordo, solamente percibe vibraciones. No sé si usted ha tenido tiempo de antaño aquí atrás, pero antes venía un jovencito, no me acuerdo cómo se llama este jovencito, él era sordo. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya se acuerdan de él o no? Estamos una vez en la reunión de jóvenes y él pues no escuchaba. Y de repente alguien entró al anexo y se cayó una silla. Usted sabe que la silla es cuando se cae en el anexo, hace mucho ruido. ¡Paz! Y él hace como, se voltea y digo, oye, pero está sordo, ¿cómo fue eso? Pues la vibración, ¿verdad que sí? Y así son estos animalitos también, no oyen, pero sienten la vibración. Entonces, hermanos, la OMS, dirá, pues, ¿qué es eso? Organización Mundial de la Salud, estima que 360 millones de personas son sordas en el mundo. Pero en el cristianismo, la ODS, ¿qué es eso, pastor? Organización Divina de la Salvación. Estima, hermanos, que muchos son sordos, pero a la palabra de Dios. ¿Cuántos sordos tenemos hoy en esta mañana? Tarde, perdón. Apocalipsis 3:22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada vez que Jesús daba una enseñanza, vemos en la palabra de Dios que su frase favorita es, el que tiene oídos para oír, que oiga. Da una historia, el que tiene oídos, oiga. Y da una frase, oiga. ¿Sí o no? Para recalcar lo que él estaba diciendo. Entonces, digo yo, bueno, entonces a las personas que Jesús les estaba predicando, ¿estaban sordas o qué? No, Señor, no estaban sordas. Pero Jesús sabía que ellos estaban oyendo, pero no estaban escuchando. ¿Sí escuchó eso o no? Estaban oyendo, pero no estaban escuchando el mensaje. Les pasaba como el camaleón, nomás sentían cierta vibración. Nada más como quien dice, están en la iglesia, van a la iglesia, oyen el mensaje, pero como si no lo hubieran escuchado, como si estuvieran sordos. En una ocasión viene un nietecito con la abuela y le dice, abuela, ¿me das $5? ¿Cómo, mijo? No te escucho, dime por esta. Abuela, que si me das $10. No, mejor dime por esta. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha hablado a nuestra vida y a nuestro corazón, pero hemos hecho oído sordo a su voz? ¿Sí o no? A veces no nos convienen ciertas cosas y se cumple de cierta manera el dicho tan conocido, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿verdad que sí? Jesús hace una pregunta y quiero que vea conmigo en Juan capítulo 8, versículo 43. Juan capítulo 8, versículo 43. Juan 8, 43, ¿lo tiene? Dice él, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Sí está ahí o no? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pero ahí mismo Jesús da la respuesta, dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Pero, oye, por ahí ellos estaban como que dice, oyendo. Sí, estaban oyendo, pero no estaban escuchando. Amén. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el 43, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Fíjese lo que dice enseguida, es porque ni siquiera toleran oírme. Ahora se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, ¿por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden aceptar mi mensaje. La traducción del lenguaje actual dice, ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje. ¿Ve usted? Entonces sí lo estaban oyendo, pero no lo querían escuchar. No les convenía. Entonces, a lo que vemos aquí, si no lo entiendes, es que no lo quieres escuchar. Qué casualidad, a lo que digo yo, que si entendemos la lectura de la ciencia, entendemos la lectura de la historia, entendemos la lectura de la matemática y entendemos todo tipo de lectura, pero qué casualidad que menos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, entendemos las indicaciones del médico, entendemos las indicaciones de los policías, del maestro, pero no entendemos las indicaciones de Jesús. No, pastor, es que no lo entiendo, ¿verdad?
Jesús, a lo que vemos aquí, da una simple razón del por qué. ¿Por qué? No quieren escuchar realmente. Sí, oyen, pero no quieren escuchar. A lo que vemos, y Jesús con la palabra escuchar se refiere más bien a ponerlo en práctica. Cuando usted escucha eso, ¿no estás escuchándome o qué? Es que no le conviene en sí lo que le estoy diciendo, no quiere hacer lo que yo le estoy diciendo. Y es lo que Jesús quiere decir. ¿Cómo sabemos? Escuche esto. ¿Cómo sabemos que no estamos escuchando la palabra de Dios? Usted puede oírla y puede oírme usted ahorita mismo, pero ¿cómo sabemos que no estamos escuchando la palabra? Al modo de, escuche esto, ¿cómo sabemos que no estamos escuchando la palabra? Primero, porque su vida no evidencia los cambios de lo que está oyendo. ¿Vas a obedecer la palabra de Dios? No. Sí, usted se la predicó, pero no lo hace. Ahí está el punto. Segundo, porque soy tardo en obedecerla. Tercero, porque no oro para practicarla. Cuarto, porque el pecado hace mis oídos espirituales insensibles. Realmente no lo estoy escuchando, no me conviene porque no quiero o no puedo también. Quiero que veamos este video de la broma del sordo. Si pueden ponerla, por favor. Creo que algunos cristianos estamos de esa manera, ¿verdad que sí? Nos hacemos los sordos, pero no estamos. Fíjese lo que dice, hermanos, en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Entonces, usted dirá, ¿por qué el pastor está diciendo de los camaleones que nomás sienten vibraciones, pero son sordos? Bueno, el camaleón cristiano, el cristiano camaleón no escucha la palabra de Dios. ¿Sí escuchó eso? ¿Por qué el pastor está diciendo del cristiano camaleón? El cristiano camaleón no escucha la palabra de Dios. ¿Con qué fin? De poder obedecerla. Dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, muchos quieren ir al cielo, pero no quieren obedecer a Dios aquí en la tierra. ¿Verdad que sí? Y esa es una realidad, hermanos. Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 46, dijo él, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso es fuerte, ¿no cree usted? Porque dice, sí, yo soy cristiano, pero no obedecen a Dios. Entonces, ¿sabe qué es lo que este principio me está enseñando a mí? Se lo voy a leer en la versión FDR 2019, Fidencio Vázquez Reina 2019. Dice, si no haces lo que yo digo, no soy tu Señor. ¿Sí escuchó eso o no? Si no haces lo que yo digo, no soy tu Señor. Cuando Jesús es nuestro Señor, lo obedecemos. ¿Sabe qué significa Señor? Amo, jefe, patrón. ¿Usted obedece a su amo y a su patrón? Sí, pues si no me corren, ¿sí o no? Bueno, esto es lo mismo. Yo soy tu amo, yo soy tu Señor, tienes que obedecerme.
Pero hay cristianos que no quieren obedecer a Dios, obedecen su instinto o su persona. Una ocasión, hermanos, un niño llegó a la casa de una tía con sus papás, lógicamente, y el niño le dice a la tía: oye, tía, ¿dónde está la cotorra? ¿Cotorra? ¿Cuál cotorra? Pues no sé, papá dijo que íbamos a ir a la casa de la tía para ver la cotorra de la tía. Ella era, ¿verdad que sí? Así que yo creo que no es solamente hablar, sino sobre todo escuchar, hermanos. Mateo 13, versículo 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús ahí, pesadamente? ¿Sabe qué significa? Trabajosamente o aburridamente. Es lo que quiere decir pesadamente. Dice: y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Ve usted el fin? Sanos, pero antes de ser sano tienes que convertirte, y antes de convertirte tienes que entender con el corazón, y antes de entender con el corazón tienes que ver con los ojos. ¿Ve usted el proceso? Entonces todo es un proceso lo que vemos aquí. El pecado endurece el corazón del hombre y a veces por eso no escuchamos la palabra de Dios como debiéramos escucharla. Dice la palabra en Jeremías 17:23, que no sé si está en pantalla. Fíjense, muchachos, creo que los versículos también los puse ahí. Cada versículo que diga está ahí, debe de estar en pantalla. Jeremías 17:23. No, ya se pasaron, muchachos, dale para atrás. Ya van muy adelantados. Ya no llegamos al punto número 2. Pongan atención a los versículos, ahí deben de estar en pantalla. Jeremías 17:23 dice: pero ellos no oyeron, y fíjese lo que dice enseguida, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron, ¿qué cosa? Su cerviz. ¿Qué significa cerviz? Nuca o cogote. Entonces ellos, como que dice ahí, no inclinaron su oído, ¿no es de qué? Dice, no inclinaron su cerviz, sino que es lo que dice ahí, la endurecieron como así. No, a ver, no le inclinaron. Dice, para no oír ni recibir corrección. Ese es uno de los propósitos de escuchar a Dios. ¿Con qué fin? De entenderla para hacer cambios y corregir nuestra vida, hermanos. Y hay un interesante versículo en Proverbios capítulo 28, versículo 9. Proverbios 28:9. Búsquenlo, muchachos, ahí creo que también debo tener ese versículo ahí. Proverbios 28:9. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué dice? Su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Le voy a decir un principio de lo que yo saqué de este versículo. Cuando tú cierras tu oído a Dios, Él cierra su oído a tus oraciones. Es lo que está diciendo el texto. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo. Eso es fuerte, hermanos. Dice en Zacarías capítulo 7, versículo 13 también: y aconteció que así como él clamó, y no escucharon. Escuche esto, o sea, Dios clamó y ellos no escucharon. Dice, también ellos clamaron, ¿y qué dice? Y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Yo te dije algo, ¿no me escuchaste? Ok, cuando tú clames a mí, yo no te voy a escuchar. ¿Es cierto que Dios siempre escucha nuestras oraciones? Si las escucha siempre. Eres un Dios sabio, un Dios soberano, un Dios que está en control. Él escucha todas las oraciones, pero contestarlas, ese es otro asunto. ¿Por qué Dios no ha escuchado mi oración? ¿Por qué es que no me la ha contestado? ¿Qué dice Dios? ¿Estás poniendo atención a lo que te estoy diciendo o no? En Juan capítulo 8, versículo 47, Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Es otra pregunta, bueno, ¿seré yo cristiano? ¿Seré yo realmente de Dios o no? ¿Estoy escuchando la palabra o no? ¿La estoy obedeciendo a mi vida? No, no eres de Dios. Es lo que está diciendo el texto. Así que el que no escucha la palabra de Dios, que dice Dios, tú no eres mío. ¿Verdad que es fuerte esto? Entonces, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, pero el mundo no tiene huérfanos espirituales. ¿Sí escuchó eso o no? O eres de Dios o eres del diablo. Una de dos. Entonces el cristiano camaleón es sordo a la palabra de Dios, hermanos. El camaleón no tiene oídos, pero nosotros sí. Esa es una gran diferencia, ¿no es así? Así que Dios nos reta a oír la palabra y escuchar la palabra. ¿Con qué fin? De poder obedecerla. Así que, ¿cuántos cristianos camaleones tenemos hoy en esta tarde? Ni un amén, gloria a Dios. ¿Significa que todos son obedientes? Ni un amén tampoco. Están como el pueblo de Israel, que se quedó mudo. Bueno, ¿a quién van a servir? ¿A Dios o a este pueblo? Todos. Así que recuerde eso, el cristiano camaleón es sordo a la palabra de Dios. Otra característica de los camaleones, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Qué nos puede enseñar Dios? ¿Eres un cristiano camaleón sordo? Segundo punto, hermanos. Primer punto es, este animal no tiene el sentido del oído, es sordo. Segundo punto, muchachos, ahí atrás, este animal tiene una lengua larga, hablador. Ahí está, otro síndrome de este camaleón. Este animalito tiene una lengua larga. Fíjese lo interesante que Dios es su creador y Dios es un creador muy sabio. ¿Sí o no? E inteligente, hermanos. Pero quiero que aprenda algo interesante de estos animalitos. El tamaño de la lengua de los camaleones no es solo, como quien dice, una curiosidad, sino confirma que Dios ha dotado o le ha dado la capacidad a cada especie con ciertas herramientas, ciertas cualidades para que puedan sobrevivir y alimentarse de una manera adecuada. ¿Sí o no? Piense en las arañas, cómo ellos atrapan su comida a través de la telaraña, ¿verdad que sí? Y otros animales lo mismo, cómo Dios los capacitó con ciertas cosas. Entonces, el camaleón tiene una lengua larga, veloz y pegajosa. A ver, quiero que repita esto conmigo. Para devorar a sus víctimas. Ese es el punto. Ahora, quiero que repita esto conmigo. El camaleón tiene una lengua larga, veloz y pegajosa. ¿Quién se identifica con el camaleón? Así que según los últimos estudios, hermano, el camaleón es el animal con la lengua más larga. Según los estudios. Wow, ¿verdad? ¿Sabe cuánto mide? De hasta 1 metro de largo hasta 1 metro de largo. ¿Sabe cuántos pies son esos? 3 pies, 36 pulgadas. Suficiente para cazar otros animales o insectos a una distancia larga, hermanos, y los atrapa. Quiero que vamos a ver, muchachos, el video de atrapando el grillo. Ahí está en... Un camaleón pantera. Su lengua es como un misil dirigido a la cabeza de la presa para neutralizar sus defensas.
Los camaleones están tan perfectamente adaptados a la vida de cazadores en los árboles que cuesta imaginarlos viviendo en un entorno diferente. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Algún camaleón por aquí? ¿Sabe a qué velocidad viaja la lengua del camaleón, hermanos? Usted ahí lo vio en cámara lenta, pero ¿sabe a qué velocidad viaja? De 0 a 96 kilómetros por hora en una centésima de segundo, hermanos. Y no estamos hablando de Justin Verlander de los Astros. Ahí tengo la foto, muchachos, pongan atención ahí. Estamos hablando de no, señor. Estamos hablando del camaleón. De 0 a 96 kilómetros por hora. ¡Wow! ¿Verdad que sí? La lengua del camaleón, hermano, sale despedida a más de 57 metros por segundo. No estamos hablando de la troca de Manuel en el track, hermanos, ¿verdad? Rapidito que salta expulsada, como quien dice, hermanos, en unos 20, escuche esto, en 20 milisegundos atrapa un grillo. Para cuando yo cuento 1, ya atrapó a 5. Así nomás, de voladito. ¿Bruce Lee o qué? ¿Verdad? Tipo de animalito que Dios hizo, hermano, para que se dé cuenta, para atrapar su comida. Y para eso, hermano, se ¿cómo se dice? Camuflan, ¿verdad? Se camuflan con el fin de atrapar su presa o su enemigo, pero también lo hacen cambian de temperatura aún para protegerse de sus enemigos, pero esa punta de esa lengua de ese animalito, hermanos, está súper pegajosa. ¿Con qué fin? De que usted vio allí cómo se pegó y ¡fum! Lo arrebataba al animalito con el hecho de solo tocarlo, que es super glue ni que nada. Tal vez usted ha escuchado del beso francés, del beso de mariposa, pero ¿a quién le gustaría dar un beso de camaleón? ¿Nunca ha dado un beso de camaleón? A la noche, pastor, lo voy a tratar. Como el camaleón, hermanos, así son algunos cristianos, en que tenemos la lengua tan larga, o sea que a veces no le ponemos límite, ¿verdad? Hablamos y hablamos y no pensamos en lo que decimos. Y escuche esto, hermanos, no pensamos en lo que decimos porque la lengua es más rápida que la mente. A lo mejor también viaja 95 kilómetros, ¿verdad? Entonces tenemos 2 orejas y una boca. ¿Con qué fin? Para poder escuchar más y hablar menos. Yo me pongo a pensar, ¿qué tal si Dios nos hubiera puesto un oído y 2 bocas? Entonces se ha puesto a pensar en eso. Pastor, si con una, ¿verdad? Una ocasión estaba Juanito en la escuela y estaba hable y hable. Juanito hablaba con uno, hablaba con otro, hablaba con el de enfrente y con el de y a la maestra, ya, por favor, Juanito, ya, cállate, mira, si sigues hablando, mañana voy a decirle a tu mamá que venga y se siente contigo. No, maestra, mi mamá habla más que yo. En Santiago, hermanos, capítulo 1, versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, pero nosotros somos ¿qué? Prontos para ¿qué? Para hablar, ¿verdad que sí? Y tardos para oír, ¿sí o no? ¿O nomás me pasa eso a mí? ¿Ustedes también les pasa eso? ¿Verdad? Creo que eso significa, hermanos, cuando hablamos de más, es cuando nos identificamos con el camaleón. Tenemos la lengua bien larga, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que la lengua del camaleón supera 2 veces el tamaño de su cuerpo. ¿Sí escuchó eso o no? La lengua del camaleón lo supera él en tamaño 2 veces más. Y yo me quedé con esto, wow, ¿dónde la mete? Pues ahí vimos algo, como que la metió hacia abajo, la enrolló, a lo mejor tiene un resorte que se vuelve a acomodar, no sé, pero yo me puse a pensar en esto. ¿Qué tal si nuestra lengua estuviera también 2 veces más que el tamaño de nosotros? Pastor, si así no nos callamos,
Ahora imagínense, pero bueno, yo creo que la lengua, hermanos, como dicen, no tiene hueso, pero es muy fuerte, es muy peligrosa, en un sentido, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Y es una realidad, es tan fuerte que muchos usan su lengua para herir a otros, usan su lengua para atacar a otros, chismear de otros, humillar a otros, ofender a otros, ¿sí o no? Y dice en Santiago 3:2, porque muchos ofendemos que muchas veces. ¿Qué significa eso? Que vamos a ofender tarde o temprano. ¿No es así? Y dice también en 3:8 de Santiago, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, dice, bendecimos al Dios y Padre, y con ella, o sea, con esa misma lengua, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe de ser así. Y lo hacemos. Que los cristianos aquí alaban a Dios y salen allá afuera, maldicen al hombre. Ay, esa era la última, pastor. No, de tantas que tienes se te saltó, ¿verdad? Pero existe mucha gente así, hermanos. Hay una foto ahí, muchachos, con una muchacha con una lengua tan larga que algunos, ¿verdad? A lo mejor hasta la podemos tener de esa manera. A ver, muchachos, rápido. Allá atrás, ingeniero técnico. No es de ella, ¿verdad? Pero nomás la pusimos para que se dé cuenta, ¿verdad? Que a veces sí la tenemos. Como dicen, de lengua me como un taco. Qué interesante es esto, hermanos. Cuidado, ¿verdad? Con ellos, este tipo de personas que tienen la lengua larga, cuidado con ellos porque lo que les cuentas, lo dicen, y lo que no saben, lo inventan. ¿Por qué? Porque tienen la lengua larga, pero el cerebro muy corto. No piensan, no les importa. Yo lo que escuché, yo tengo que decirlo. ¿Me explico? Entonces no va conectado el cerebro con la boca, ni mucho menos con el corazón. Que yo quisiera mejor a lo que yo veo, en lo que yo he estudiado de esto, hermanos, mejor fuera, que fueran mejor de manos largas y lengua corta. Acabo toman algo, no hay tanto problema, pero créanme, hermanos, mismo Santiago dice, es más peligrosa la lengua. Quisiera mejor brazos largos y lengua corta. Pero yo entiendo que no puedo hacer eso. Pero cuidado con esos que dicen que son muy claridosos y que no tienen pelos en la lengua. ¿Usted escucha ese tipo de personas o no? Es que no tengo pelos en la lengua, yo soy muy claridoso y lo que tengo que decir yo lo digo. Sí, cuando andan mal ahí nacen casualidad. Con algunos que sí, muy claridoso y no tengo pelos en la lengua, sí, pero tienen barba en el corazón y hasta piojos, ¿verdad? De todo lo que hablan y dicen, ¿sí o no? Antes de hablar, piensa. ¿Te has escuchado a lo mejor esto de piensa? Y muchachos, ahí está un acróstico allá atrás de piensa con P-I-E-N-S-A. Piensa con la P, ¿es positivo? Segundo, ¿es inspirador? Con la E, ¿es ético? O sea, ¿es correcto lo que tú vas a decir? N, ¿es necesario que lo digas? La S de, ¿estás seguro? Y la A, ¿le ayuda a alguien eso que tú vas a decir? Piensa, como un filtro, ¿verdad? De lo que yo voy a decir realmente a lo que estoy viendo aquí. ¿Es positivo? ¿Inspira? ¿Es ético? ¿Necesario? ¿Seguro? ¿Le ayuda a alguien? Piensa. ¿Amén? ¿Por qué están tan calladitos? ¿Lo regañaron o qué? Como dijimos de aquella frase, si al hablar no has de agradar, mejor es callar. ¿Amén? ¿Por qué? Escuche, sé cuidadoso con tus palabras, porque una vez dichas, no pueden o solo pueden ser perdonadas, pero ya no van a ser olvidadas. Ahí van a estar, ay, disculpa, no lo quise decir. ¿Te has escuchado ese tipo de frases a alguna persona? Discúlpame, no lo quise decir. Porque a veces tenemos la lengua muy larga y no pensamos y órale, ahí te va. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces el cristiano camaleón es muy hablador. No se fija en lo que piensa, hermanos.
lastima a quien sea sin importarle y tiene la lengua muy larga. Así que Dios nos reta a medir nuestras palabras, donde nosotros como cristianos no ser camaleones, sino más bien cristianos, que podamos hablar palabras de vida, palabras de ánimo, palabras de edificación, palabras de bendición, palabras de propósito, palabras de motivación, hermanos. Amén. Que con nuestras palabras podamos honrar a nuestro Dios y que con nuestra lengua podamos bendecir a nuestro Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no? Así que primero, el síndrome del cristiano camaleón. Primero, este animal no tiene el sentido del oído, es sordo. Segundo, este animal tiene una lengua larga, es muy hablador. Tercero, este animal tiene ojos que miran a 360 grados, es muy mirón. Fisgón, ¿verdad? Que sería otra palabra. Con un ojo, hermanos, a lo que yo pude ver de este animalito, puede estar viendo con uno por un lado y con el otro por el otro lado. Tiene ojos independientes. ¿Sabe qué significa eso? Independientes. Yo puedo mover este brazo para acá y puedo mover este brazo a la misma vez y hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Pero con el ojo es lo mismo. A ver si puedo mover ese ojo para acá y este para acá. A ver, ¿cómo? ¿Alguien puede hacer eso o no? ¿Mover este ojo para acá y este para acá? Manuel, a ver, Manuel, ¿puedes pasar para que nos enseñes? Entonces, hermanos, ojos en movimientos independientes. Es un mirón. A ver, ¿puedes poner, Gustavo, por favor, ahí el video del camaleón moviendo los ojos, por favor? Interesante, ¿verdad? Cómo Dios hizo los animales. ¿Se imagina usted, hermano, poder ver para todos lados con cada un ojo independiente? Por acá estoy mirando a mi esposa y por acá estoy viendo a la vecina. O aquí estoy viendo el Facebook y aquí estoy viendo Netflix. O a la misma vez, mi novela aquí, Betty en Nueva York y El Señor de los Cielos. Oh, así no me pierdo ninguno. ¿Usted se imagina hacer eso? Voy a leer la Biblia, pero también voy a ver el Facebook. ¿No sería bueno eso? Si con una no nos enfocamos y concentramos. Ahora imagínense con los dos. Entonces, hermanos, podemos ver que los camaleones son capaces de ver al mismo tiempo, simultáneamente, a lo que estamos viendo aquí, dos cosas a la vez, como bien dice el proverbio chino, ¿verdad? Pensando en el camaleón mira con un ojo al futuro y con otro ojo al pasado. Y creo que algunos cristianos también, a lo mejor somos así, vemos más de lo que debemos de mirar, ¿sí o no? Si pasa una jovencita bonita o un jovencito muy guapo como yo, no las culpo, yo sé. No se crean, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen comúnmente cuando pasa una muchacha guapa, varones? No, pastor, no diga que enfrente de mi esposa, ¿verdad? Como decía el hermano Chuy, mira, si volteas la segunda vez, eso ya es codicia. Entonces, la vista, como decían los cadetes de Linares, la vista es muy natural, ¿verdad? Pero otra cosa es clavarme, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Mirones, algunos hasta le dicen abanicos, como... Entonces, hermanos, yo creo que otros ven, pensando ya lo que es de mirón, ¿verdad? Ven todos los detalles, ven todos los defectos y ven todos los errores. Que donde quiera que ven cosas malas. Esos son los hermanos tamaleros. Está mal, eso está mal y aquello está mal. Pero si usted se queda nada más hasta ahí, eso no es bueno. Pero si es con el fin de enmendar, confrontar o mejorar, eso está mal, pero mira, vamos a hacer esto para cambiar, gloria a Dios, está bien, pero muchas veces nos quedamos nomás en eso, en ver los defectos, y eso es todo. Pero el cristiano camaleón entra a la iglesia, ve lo que está mal,
Si va a un restaurante, aquí hay cucarachos. Que si va con la comadre, aquí hay ratones. Que si ve a un hombre feo, de seguro es de los grupos armados. Que si va a la casa de la suegra, dice que hay murciélagos. Y si va a tal lugar y ve todo lo malo en todo lugar. De eso no hay aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Quiero que vaya a Mateo 7:3. Mateo, creo que ahí está en pantalla. Mateo capítulo 7. Versículo 3. Y ahorita lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice en la traducción lenguaje actual. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta que las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Qué interesante es esto, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Dejemos de ver los detalles. Dejemos de ver los errores en los demás. ¿Qué está diciendo Dios? Arregla lo tuyo primero. ¿Sí o no? Es lo que el Señor me está diciendo aquí. Entonces dice Dios, si tú arreglas eso, entonces podrás tener la autoridad para confrontar, enmendar o mejorar la vida de otros. Amén. Es como el borracho, ya no te estés tomando, pero el borracho empinándosela, ¿verdad? Ya no te estás echando maldiciones porque tú eres cristiano y yo también eres un pit, ¿verdad? Entonces, tiene que verse en eso el burro hablando de orejas, ¿verdad? Pero aun si yo estoy equivocado, un día yo le voy a dar cuentas a Dios, ¿verdad que sí? Todos le vamos a dar cuentas a Dios, así que enfoquémonos en lo personal y hagamos los cambios necesarios, ¿para qué? Para poder mejorar, ¿amén? Entonces el cristiano camaleón es mirón, o sea, ve de más o ve más allá, pero a lo que vemos aquí, hermano, Dios te reta a ver, pero la necesidad, amén, a ver también en dónde servir. Dios me reta a ser un buen o ver el buen ejemplo de los demás. ¿Con qué fin? De poder imitarlos, de poder ver a los que son responsables, a los que oran, a los que sirven, a los que aman, a los que enseñan, a los que son fieles y a los que están obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Porque siempre estamos viendo nomás lo negativo, lo malo que hacen los hermanos. Y ya con eso ya me desanimé porque este está haciendo y porque aquel está haciendo lo otro. Pero ¿por qué no ves a los que vienen a orar a las 5:30 de la mañana? ¿Por qué no ves a los que siempre están ahí fieles, puntuales en el servicio? ¿Por qué no ves a aquellos que siempre están obedeciendo, orando, sirviendo y apoyando a la obra? Pero siempre nos vamos por el lado negativo. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. ¿Sí o no? Servir cuesta, amar cuesta, apoyar cuesta, ¿sí o no? Pero siempre vamos con lo más fácil porque es lo más sencillo y pues me conviene, ¿sí o no? Nadie quiere ir la mía extra, nadie quiere esforzarse, nadie quiere hacer la diferencia o ir contra la corriente, ¿sí o no? Pero siempre queremos ver lo malo, ¿verdad que sí? Pero dice la palabra en Hebreos 12:2, puestos los ojos en los hermanos. ¿Cómo es? En Jesús, ¿verdad que sí? Puestos los ojos, ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor y consumador, el que me la da y al final él me la termina, todo, ¿verdad que sí? Autor y consumador de la fe. Así como eres bueno para ver los defectos de otros cristianos, ¿por qué no somos buenos para ver las cualidades de otros cristianos? Amén. Creo que sería lo mejor, porque tendemos a ver solamente lo malo en otras personas, pero ahora mira lo bueno. Amén. Así que quiero terminar con el último punto, hermanos, que tenemos ahora, ¿verdad? Así que, primero, este animal no tiene el sentido del oído, es sordo. Segundo, este animal tiene una lengua muy larga, hablador. Este animal tiene ojos que miran a 360 grados, el mirón. Y cuarto, este animal tiene la capacidad de cambiar de color. Hipócrita. El cristiano camaleón, pues es el cristiano, a lo que estamos viendo aquí, el sordo, el hablador, el mirón y el
hipócrita. Cambian según las circunstancias y según las condiciones ambientales y según su estado de ánimo. ¿Acaso no son algunos cristianos así? Que un día, estoy bien animado, vamos a servir al Señor, pastor, y sí. Y al otro domingo, no, ore, pastor, por él, porque está bien desanimado, bien desanimada, ¿verdad? Entonces, hermanos, a lo que estamos viendo aquí, cuando viene un enemigo cambia de color, cuando ve a otro camaleón también del sexo opuesto, cambia de color, pero también cuando ve su presa, cambia de color, ¿verdad? Entonces, esa capacidad que tiene se debe a la acción de hormonas que afectan las células pigmentarias especiales que él tiene o que Dios le puso en su piel de diferentes colores, llamadas cromatóforos, que tiene una piel según de 3 capas y por eso cambia de color. Y en el cambio de color es para ¿qué? Camuflarse, hermanos. Transformarse, cambiarse, adaptarse o poder ocultarse en ese lugar donde se encuentra para esconderse entre las ramas y no ser visto. Que algunos cristianos son así, ¿verdad? Quiero que vean el video del camaleón cambiando de color, muchachos. ¿Pueden poner por favor ahí atrás el video donde está cambiando de color? Más bájale el volumen y así deja el video, ahorita se acaba solo. Pero ve usted, hermano, esa capacidad que tiene este animalito. Algo interesante, ¿verdad que sí? Entonces, los cristianos camaleones están de un color en la iglesia, están de un color en la casa, otro color con los amigos, otro color en la calle, otro color en la escuela, otro color en el trabajo. ¿Debe de ser así el cristiano? No. El cristiano debe de ser ¿de qué color? ¿De un solo color? Si lo pensamos, pudiéramos decir blanco a lo mejor, ¿verdad que sí? Que debemos de ser ese mismo color, ya sea en la iglesia, en la casa, con los amigos, en la calle, en la escuela o en el trabajo, donde quiera. Tenemos que ser las mismas personas, así que no debemos de ser cristianos de colores. No somos arcoíris, hermanos. Ese no es nuestro llamado. O sea, que en una ocasión andamos de doble ánimo, o en ocasiones somos de doble cara o de doble personalidad. Y les he dicho esta frase: yo prefiero tener un amigo de doble papada que de doble cara. ¿Sí sabe qué es doble papada? ¿Sí o no? Son más peligrosos los de doble cara. Están contigo, son una persona, y se van con otra persona, son de otra manera. Pero los cristianos camaleones cambian de apariencia según las circunstancias, ya sea en la iglesia se visten sanamente o santamente, y en el mundo allá afuera mundanamente. ¿Sí o no? Es lo que nos está diciendo aquí. En Gálatas capítulo 2, versículo 11, hay una historia de Pablo donde él va y confronta a Jacobo. Y él está ahí comiendo con los demás. Dice: oye, ¿por qué tú, siendo judío, estás haciendo esto a judaizar, como quien dice? Hipócrita. O sea, casi le quiso dar una cachetada a Pablo ahí. Creo que se la dio, si no me equivoco, ¿verdad? Por su hipocresía. Porque hay algo interesante, que quería obligar a los judíos a vivir como si no lo fueran. Hipócrita, viene y le dice Pablo, y lo confronta ahí, siendo como quien dice de doble cara, fingiendo ser otra persona o de diferentes colores, o camuflar como quien dice su vida. Estaba jugando como quien dice en una ocasión siendo azul y en otra ocasión siendo morado, ¿verdad? Como que quería parecerse
pero no. Vemos algo interesante, hermanos, en el World Reference Book, o no sé cómo, es un diccionario, que me gusta esto, donde dice de la definición de estas características de este animal: persona que cambia con facilidad de opinión o de actitud, con él nunca sabes o qué atenerte, porque es un camaleón que cada día opina algo distinto. Una vez está de una manera y en otra ocasión está de otra manera. Y el cristiano camaleón tiene la actitud, como quien dice, de cambiar de repente de emociones, de actitud o de acciones como le sea conveniente. Se adapta donde quiera que esté, hermanos. Y aún Satanás también se viste como ángel de luz. ¿Verdad que sí? Y así queremos ser algunos de nosotros también de esa manera. Pero dice en Romanos 12:2, no os conforméis, no te adaptes, no te cambies de color, es lo que está diciendo aquí, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es lo que quiere decir, que no vivan, no imiten, no se adapten a este estilo de vida o a este mundo, como quien dice. Y quiero que vean un versículo interesante, hermanos, en Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse, esa es la frase que me llama la atención, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Ve usted? Como Dios que nos llama, tú no te conviertas a ellos, no, que ellos se conviertan a ti. Tú no te hagas como ellos, que ellos se hagan como tú. Es lo que está diciendo aquí Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Qué interesante es esto, ¿no es así, hermanos? ¿De qué manera nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Estamos afectando o estamos infectando al mundo con nuestra vida? Así que fuimos a una quinceañera hace unas semanas. ¿Y sabe qué es la música que ellos tenían ahí en una de las partes que hicieron de la quinceañera? Una canción de Tercer Cielo, cristiana. Yo digo pero son mundanos. ¿Y sabe qué es lo que hacen ahora los cristianos? Los cristianos están usando música mundana y los mundanos usando música cristiana. Digo, mira, valga la redundancia aquí. Wow, ¿verdad? Yo me asombré de eso. El cristiano a veces quiere adaptarse para no quedar mal. Es que no vamos a tener enemigos, pero no debe de ser así. Ellos tienen que convertirse a ti, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Pastores, que todo el mundo lo hace. Como decía la hermana Olga, entonces, si ellos se avientan del barranco, tú también te vas a aventar. No debe de ser así. ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, el cristiano, en vez de ganarse al perdido, el perdido se está ganando al cristiano. Entonces, el cristiano camaleón se convierte en, tal vez de un color a otro color, o sea, un camaleón borracho, a un camaleón maldiciente, a un camaleón drogadicto, un camaleón bailarín, un camaleón chismoso, mentiroso, ratero o mundano, que en vez de convertirse como Dios, se convierte como el mundo. Amén. Es un cristiano camaleón que cambia de color, que cambia de vida, cambia de actitudes y cambia de acción. Amén. Y muchas veces lo hacemos para quedar bien con ellos. Y hemos dicho la frase de Jared Wilson: somos llamados a ser cambiadores del mundo, no perseguidores del mundo. Amén. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que Romanos 2:24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que o vamos a glorificar o vamos a blasfemar el nombre de Dios con nuestra vida. Así que ¿cómo me doy cuenta que me estoy convirtiendo en un camaleón cristiano? Un cristiano camaleón. Bueno, primero, cuando no vivimos lo que predicamos. Segundo, cuando coqueteamos con el mundo. Tercero, cuando nos avergonzamos del evangelio, hermanos. A veces nos vestimos como los mundanos, hablamos como los mundanos, frecuentamos los mismos lugares que los mundanos, le sigue la corriente al mundano e imita al mundano también. Ese es un cristiano camaleón. ¿Verdad que es fuerte, hermanos? Y podemos aprender mucho de estos animales, hermano. Así que, ¿saben, por ejemplo, sus vecinos, que usted es creyente? Dice la palabra en Juan capítulo 7, versículo 3, pero ninguno hablaba
pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Ve usted? También en Marcos 8:38, pero el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eso es fuerte, ¿no cree usted? Así que el síndrome del cristiano camaleón es que es sordo, es hablador, es mirón y es hipócrita, hermanos. Y termino con esto. Una ocasión, un domingo por la mañana, se los he contado, Mahatma Gandhi